¿Qué dice aquí? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Levántate y resplandece. Es tiempo de actuar. Yo no sabía que íbamos a cantar esta canción ayer, cuando ya Dios me había dado esta palabra. Y esa canción habla de levántate, hija de Sión, despierta, hija de Sión. La palabra en la Biblia encontramos muchas porciones que hace referencia a esa orden, a esa instrucción que Dios nos da como iglesia. Levántate, despierta. Hay un versículo incluso que dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Muchas veces sin darnos cuenta como iglesia entramos en un letargo. Entramos en un acomodarnos, entramos en un ser indiferentes. Y Dios mismo a través de su palabra muchas veces nos dice, levántate. Así que dígale ahí a su vecino, levántate. No se duerma. Despiértese. Si usted está dormido, despiértese. Sacúdalo, pellízquelo. Y usted que está allí en la casa, si está en la cama, párese, arrepiéntase. Amén. Levántese. Vístase hoy de Colombia, vístase hoy de patria, pero sobre todo vístase de representante del Señor, de embajador de luz. Amén. Y quiero que vayamos a Nehemías 5. Este mensaje ya lo he dado varias veces. A mí me han escuchado hablar mucho de este texto, pero como dice el apóstol Pablo, aquí estoy volviendo a repetir lo mismo, volviendo a hablar de lo mismo, hasta que vea que dé fruto en ustedes. Amén. Mientras nosotros como iglesia, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando solamente de Comunidad Cristiana de Fe en Turbaco, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, esos que estamos llamados a representar el nombre del Señor. No nos pongamos de acuerdo con lo que dice la palabra para actuar, vamos a estar desenfocados. Y es necesario que estemos recordando cuál es el mensaje de Dios para enfocarnos. Y yo quiero que vayamos aquí a Nehemías y me van a ayudar a leer. Voy a atreverme, y ustedes disculpen, a leer todo el capítulo, porque necesitamos tener presente qué dice esta porción. Y yo voy a leer esta versión, que es un lenguaje bien actualizado, para que podamos entender bien el contexto. ¿Cuántos tienen ya allí Nehemías 5? Si alguien más necesita Biblia, aquí hay una. Ok, entonces voy a leer. Dice, los pobres y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos. Algunos decían, tenemos muchos hijos y necesitamos conseguir algo de trigo para poder alimentarnos y no morirnos de hambre. Otros decían, estamos aguantando hambre y tenemos que hipotecar nuestros campos, nuestros viñedos, nuestras casas para poder conseguir granos y tener algo que comer. Y otros decían, hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestros viñedos para pagar el impuesto al rey. Somos de la misma nación que los nobles y nuestros hijos son iguales a sus hijos, pero nosotros nos vemos forzados a venderlos como esclavos. Ya algunas de nuestras hijas son sus esclavas y no podemos hacer nada, porque ya nuestras tierras y viñedos les pertenecen a otros. Yo me enojé mucho al escuchar la protesta y sus quejas. Quien habla aquí es Nehemías. Y después de pensarlo bien, reprendí a los nobles y a los oficiales. Todos ustedes están obligando a su propio pueblo a pagar intereses sobre el dinero que les han prestado. Esto no puede seguir sucediendo. Así que cité a una gran reunión donde les dije, hemos hecho todo lo posible por comprar a todos los hermanos judíos que habían sido vendidos como esclavos a otras naciones. Los hemos comprado para darles su libertad, pero ahora ustedes los están vendiendo nuevamente como esclavos. Ellos guardaban silencio y no sabían qué decir. Entonces les dije, eso no está bien. Todos deben demostrar con su forma de vida que respetan a nuestro Dios. Así evitaremos que nuestros enemigos se burlen de nosotros. Yo mismo, mis ayudantes y mis familiares hemos prestado dinero y comida al pueblo,
pero lo hacemos sin cobrar intereses. Así que les ruego que les devuelvan hoy sus viñas, sus tierras, sus campos de olivo, sus casas y los intereses que se le cobraron cada mes por la comida y el dinero que se les prestó. Entonces ellos dijeron, está bien, haremos lo que tú dices y les devolveremos todo sin reclamarles nada. Así que llamé a los sacerdotes para que los nobles y los oficiales juraran ante ellos que harían lo que habían prometido. También sacudí mi ropa y dije, que Dios haga lo mismo con el que incumpla este compromiso, que lo sacuda y pierda todo lo que tiene. Entonces todos los allí reunidos estuvieron de acuerdo y dijeron, así sea. Es decir, dijeron, amén. Y alabaron al Señor y todos cumplieron sus promesas. Normalmente a mi mesa eran bienvenidos 150 funcionarios judíos con los que habían venido a nosotros desde las naciones vecinas. Todos los días se preparaban para los que se sentaban a mi mesa un buey, 6 ovejas y algunas aves. Y cada día se les servía vino en grandes cantidades. Sin embargo, nunca reclamé el salario asignado al gobernador, porque sabía que el trabajo que la gente, sabía del trabajo de la gente. Me perdí aquí, ahí hay una porción que falta. Y dice ahí en ese último pedacito que Dios escuchara su clamor. Nehemías estaba aquí diciendo, no puede ser que se siga haciendo lo que han estado haciendo. Y a pesar de que yo tenía la oportunidad desde mi posición de gobierno y de representante, no abusé de ella. Dice, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Amén. Así que yo quiero que veamos algunas cosas bien importantes aquí en esta porción. Primero que todo, ¿quién era Nehemías? Y yo quiero hacer un poquito de recuento. Nehemías era un hombre de alto nivel dentro del pueblo de Israel. Él estaba sirviendo en ese tiempo a la máxima autoridad. Recuerden que en este momento el pueblo de Israel había salido de Israel, había ido al desierto, había estado con los egipcios y ya habían estado cautivos y habían estado ya en esa etapa de salir de esa cautividad, pero estaban regados por todas partes. Nehemías se estaba encontrando con que lo que era su tierra, con que lo que era su lugar de origen estaba completamente destruido. Y cuando se dio la oportunidad de regresar a su lugar, ¿qué fue lo que se encontró? Una nación completamente destruida. Y él se dolió en su corazón y dijo, esto no puede estar pasando. Pero aquí en el capítulo 5, Nehemías tuvo una actitud de confrontar, de poner un hasta aquí. Esto no puede seguir pasando. Él nació después del exilio del pueblo de Israel y hacía parte de los que regresaron después de que el rey Ciro dijo que podían regresar a su tierra. Yo no sé cuántos tienen claro, pero algo que ha pasado con el pueblo de Israel, voy a tratar de decirlo así, desde el principio Satanás ha querido eliminar al pueblo de Dios. Y a lo largo de la historia ha sido una constante, esclavizándolos, sacándolos de su tierra, quitándoles literalmente su territorio. Y aquí Nehemías una vez más estaba diciendo, óyeme, la gente ha tenido que empeñar, está pasando hambre, ya no hay trigo para nosotros comer. Pregunto, ¿se le hace parecido a algo que usted está escuchando en el último tiempo? ¿Le suena familiar? Estar viviendo en un tiempo en donde hay abuso, donde hay injusticia, donde hay opresión, donde a los pobres se les exige más y se les da más a los que ya tienen. ¿Se le hace conocido? ¿Y cuántos años hace estoy hablando de esto?
Entonces, desde siempre al pueblo de Dios se le ha querido eliminar, se le ha querido oprimir, se le ha querido pisotear. Y Nehemías representa esa etapa de muchas de las veces en las que tuvo que levantarse un hombre de Dios a reclamar justicia, a reclamar que se dejara de oprimir al pueblo de Dios. Y Nehemías tuvo que ponerse en pie, pararse con autoridad y decirles: hasta aquí. No es justo que sigan haciendo esto con el pueblo. Nehemías era parte de la gente influyente, fue copero del rey. ¿Cuántos saben cuál era el oficio del copero? Bueno, si no lo saben, déjenme contarles. En aquella época, voy a decirlo de esta manera, como ahora, era tanto el deseo de poder que los reyes tenían que cuidarse porque cualquiera quería matarlos. Todos querían llegar al poder por el medio que fuera. Y una de las cosas a las que tuvieron que llegar los reyes era levantar e instaurar dentro de su equipo una persona que tenía una gran responsabilidad, que era el copero. ¿Qué hacía ese copero? Todas las bebidas que le dieran al rey tenía que probarlas él primero. Es decir, era alguien de absoluta confianza del gobernante, pero además alguien que estaba dispuesto a morir por su líder, por su rey. Porque si a él le llegaban a dar una bebida envenenada, moría él primero y guardaba la vida del rey. Era una forma de filtrar cualquier posibilidad de daño que quisieran hacer en contra del rey. Entonces, este hombre era la mano derecha, era uno de esos cercanos del gobernante. Con respecto a la intención que se movía en esa época, ¿se le hace conocido? ¿Se le parece a algo que usted sepa de este tiempo? ¿Que se valen de lo que tengan? ¿Cierto? Los judíos estaban en extrema pobreza y Nehemías se levantó frente a esa situación. Nehemías se levantó contra la usura. Él les dijo: óyeme, ¿cómo es posible que el pueblo está pasando hambre y ustedes lo que están haciendo es poniéndoles más impuestos? Debe ser que yo me equivoqué, esto no debe estar en la Biblia, eso debe ser el noticiero de ayer. Amén. ¿Se le hace conocido? ¿Cierto? A diario estamos escuchando, bueno, no solamente estamos escuchando, estamos viviendo. Y aquí voy a decir algo que de pronto me voy a meter en líos. En estos días recibí uno de los últimos recibos. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero cuando recibí el recibo se me salieron los ojos. Me llegó casi por el doble. Uno que el nombre de la empresa es el nombre de una chica. ¿Se le hace conocida la situación del abuso, de la injusticia, del aprovechamiento del poder de quienes en ese momento ejercen la autoridad? No es justo, no es justo. Ahora, Nehemías no solamente se angustió y se afligió de ver cómo encontró la ciudad. Yo no sé usted, pero cuando uno tiene la oportunidad de salir y de viajar, de conocer otros lugares, Cartagena golpea mi corazón de ver que es una ciudad que pasa el tiempo y pareciera que el progreso no la toca. Producto de la misma historia de siempre. Si me pueden apagar este aire, por favor. Entonces, ¿qué estaba pasando allí? Nehemías exigió que se cumplieran, que se parara frente a esa situación. Ahora, yo les voy a decir algo. Hoy, 29 de mayo, es un día en el que nosotros estamos obligados a ejercer un derecho. Y cuando a nosotros nos hablan de derecho, suena como, cuando usted le dice, usted tiene derecho ¿a cuántos le suena como, voy a disponer mi oído para saber de qué es que tengo derecho? Pero el pedazo que a nosotros se nos olvida es que frente a un derecho también hay un deber. Y yo le voy a mencionar algunos derechos. Usted tiene derecho a tener una familia.
Y cuando usted le dicen que usted tiene derecho a tener una familia, suena a que usted tiene el privilegio, la oportunidad de estar rodeado de personas que cuidan de usted. ¿Cierto? Le tengo una buena noticia. Como usted tiene derecho a tener una familia, también tiene el deber de ser parte de ella. Y como miembro de esa familia, usted está en el deber también de ejercer una parte de la responsabilidad. No solamente de esperar que le den, sino también de dar, de respaldar, de cuidar a su papá, de cuidar a su mamá, de cuidar a sus hijos. Siempre al lado de un derecho hay un deber y una responsabilidad. Usted tiene el derecho de recibir un servicio de salud, ¿cierto? Por la EPS, por el CISBEN. Pero cuando yo tengo un derecho, la acción no es solamente así para recibir. La acción involucra un también dar. Porque de nada sirve que usted tenga el derecho a un servicio de salud si usted no se cuida. Si usted no tiene el deber de tener la responsabilidad de cuidar su cuerpo, no de desangrar el sistema. ¿Me hago entender? Usted tiene derecho, niñas, niños, a la educación. Ah, claro, tienen que crearse instituciones y establecimientos que le ofrezcan a usted formación y capacitación. Pero adivine cuál es su deber. Estudiar. Así que frente a todo lo que tenemos derecho, también tenemos una responsabilidad. ¿Me estoy haciendo entender? Porque casi siempre vemos el derecho como algo que exijo, que reclamo, que disfruto, pero lo tengo desligado de la responsabilidad que involucra disfrutar ese derecho. Y hoy como ciudadanos tenemos el derecho de elegir a quien nos gobierne. Pero también tenemos el deber de escoger de forma correcta. Amén. Así que frente a un derecho hay una responsabilidad. Y Nehemías estaba diciendo, yo tengo el derecho, por la posición en la que me encuentro, de pararme y reclamarles a ustedes el abuso y el maltrato que están teniendo contra mi pueblo. Pero él también entendió su deber, la de hablar, la de pararse, la de exigir, la de denunciar, la de confrontarlos. Y a mí me llama mucho la atención este pedacito en el versículo 12. Bueno, en el versículo 12 no. En el versículo 8, cuando dice, Nehemías les estaba diciendo, óyeme, como nación nos hemos desgastado por comprar y devolverle la libertad a todos los que tienen como esclavos en otras naciones. Hemos ido y pagado para devolverlos a la libertad. ¿Cómo es posible que ustedes, nosotros mismos, nos estamos haciendo esclavos nosotros mismos? Y me llama la atención que dice, ellos guardaban silencio y no tenían nada que decir. Y yo te voy a decir algo, cuando nosotros tenemos la valentía de pararnos a exigir nuestros derechos y los exigimos con el fundamento correcto, no pueden cuestionarte. No hay cómo desarmen tu solicitud. No hay cómo te nieguen lo que es tu derecho cuando tú entiendes el fundamento real de tu exigencia. Nehemías les estaba diciendo, ¿cómo es posible? Y me llama la atención que él dice, yo mismo he puesto de mi dinero, he puesto de mis tierras, los he prestado sin poderles impuesto. Y nosotros tenemos en este tiempo hombres y mujeres que han puesto de sus recursos, que han puesto de su esfuerzo para servirle al pueblo. Entonces no hace sentido que nosotros estemos respaldando las acciones que le apuntan a seguir oprimiendo al pueblo. ¿Me está entendiendo? Y así que yo quiero que usted se proyecte y se traslade a esta época. ¿De qué lado de la escena está usted? ¿Del oprimido? ¿Del gobernante? ¿Del que está abusando? ¿Del que está consintiendo? ¿Del que está callado frente a la injusticia? ¿O usted es uno de los Nehemías de esta época,
que realmente está ejerciendo su derecho, pero también su deber de no consentir el pecado. ¿Me está agarrando lo que quiero decir? Y yo quiero que usted salga de aquí hoy suficientemente incómodo, y ojalá me siga amando, suficientemente claro frente a la responsabilidad, frente al derecho que usted tiene de ser hijo de Dios, pero también frente al deber que usted tiene de ser luz en medio de la oscuridad. Amén. Entonces, a mí me llama la atención que Nehemías entendió a dónde Dios lo había llevado, pero no para sacarle provecho a la posición. Él entendió a dónde Dios lo estaba llevando para asumir su responsabilidad. Porque aquí voy a decir lo que decía el profeta, el abuelo de Spider-Man. Un grandón tiene una gran responsabilidad. Y ese gran llamado, esa gran entrega que a ti te hacen muchas veces, no es solamente para sentarte a sacar el disfrute de esa responsabilidad. Es para que la ejerzas, es para que la tomes con autoridad. Corrígeme el dicho. El abuelo, el tío. Ah, bueno. Los entendidos y los conocedores, los expertos saben a qué me estoy refiriendo. ¿Ok? Entonces, Nehemías no solamente se levantó la voz, generó una protesta, sino que además acompañó su posición con acciones. Él se preocupó por recuperar y restaurar fiestas que se habían perdido en el pueblo. Él se dio cuenta que había una serie de tradiciones que necesitaban recuperarse, pero sabe que no lo hizo solo. Nehemías entendía que este tipo de transformaciones no pueden hacerse solas. Y usted y yo estamos en la responsabilidad de ir y contar, de contagiar, de convencer, de hablar, de movilizar a las personas que se suman a lo que usted y yo estamos llamados. ¿Me hago entender? Entonces, en el capítulo 5 del versículo del versículo 6 al 11, aquí muestra que Nehemías asumió una posición. Voy a devolverme aquí. Nehemías le dice: somos de la misma nación, que los nobles y los hijos de ellos son iguales a nuestros hijos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nos estamos atropellando? ¿Por qué nos estamos maltratando entre nosotros mismos? Y él dice aquí, yo me enojé mucho al escuchar la protesta y las quejas. ¿Saben a mí qué me llama la atención de este tiempo? Que la gente, para hablar y andar opinando, tiene la bocota bien grande. Pero cuánta palabrería hay regada porque abrimos la bocota sin saber ni lo que decimos. Y yo espero de corazón que hoy se defina un cambio de historia para Colombia. Pero también sé que esto no termina hoy. Que de aquí para adelante viene más. Apenas comienza en realidad la situación. Por eso hoy yo dije, aunque me salgan volteando los ojos, yo tengo el derecho, pero también la responsabilidad de hablar a la iglesia cuál debe ser nuestra posición en este tiempo. Y la responsabilidad que tenemos es a entender primeramente que esto no es algo en lo que yo digo, no, yo en esos temas no me meto. Se tiene que meter, mi hermano. Le tiene que importar, le tiene que doler, le tiene que inquietar. Yo ayer le decía a un muchacho, mi amado, yo ya estoy llegando al 5º piso. Ya yo trabajé, ya yo me gradué, ya yo hice mi especialidad, ya yo sé lo que es trabajar, ya yo sé lo que es andar de independiente, ya yo sé lo que es una familia, ya yo sé lo que es tener un salario, también sé lo que no es tener salario. Ya uno, digamos que el cuaderno lo ha ido recorriendo. Pero ustedes que tienen 13, 14, 10, 8 años, que Dios nos guarde, que ustedes no sepan lo que es eso que yo acabo de decir. A causa de una situación de país
completamente desfavorable que no les ofrezca a ustedes la oportunidad y el derecho de trabajar, de poder salir a buscar un trabajo y recibir un salario digno. Por eso hoy tenemos que escoger. Y yo puedo asumir la posición de decir, no, mi hermano, ya a mí eso no me importa porque ya yo disfruté lo que tenía que disfrutar. Claro que me tiene que importar. Yo quiero una condición de país distinta para mis nietos. Yo quiero poder salir con mis nietos en la libertad de caminar sin temor las calles. Y eso no puedo esperar a que suceda cuando ellos nazcan, que yo espero que falten varios años. Eso tengo que empezar a construirlo desde ahora. ¿Me está entendiendo? Y si nosotros no asumimos una posición de enojo, de indignación, le vamos a rendir cuentas al Señor. Cuando yo encontré por primera vez este capítulo, yo era lo más apolítico que ustedes se puedan imaginar. Para mí, definitivamente no tenía ninguna relación el evangelio con la política. Y cuando yo me encontré este capítulo, duré estudiándolo como un mes. Y yo decía, espérate, pero yo lo leo para adelante y lo leo para atrás. Aquí no hay nada más que decir. Sí tengo que pararme, sí tengo que intervenir, sí tengo que involucrarme, sí tengo que ejercer algún tipo de acción frente a la realidad de tu responsabilidad y la mía. ¿Me estoy haciendo entender? Yo no te estoy diciendo que tú te lances ahora a las hack, ni a la HAL, ni al montón de cosas que yo ni misma entiendo. Yo no te estoy diciendo que incursiones en una carrera a la que Dios no te ha hablado. Pero sí te estoy diciendo que como individuo, que como ciudadano, que como padre de familia, que como madre de familia, yo no sé usted, mi hermana, pero uno todos los días conoce cómo anda la situación del país cuando abre la nevera. Si usted cree que usted no tiene nada que ver, abra la nevera para ver qué va a hacer de comida, a ver si me dice que la situación del país no le afecta a usted en su casa todos los días. Vaya y haga mercado, a ver si usted no entiende que usted hace parte de una realidad de país. Vaya y pague el colegio. Mira el tipo de educación que están recibiendo sus hijos a través de los docentes que le están impartiendo. Esa es una realidad de país que nos afecta a todos. Y yo no puedo ser indiferente. ¿Y qué tal esto? Tengo 6 meses esperando una cita en la EPS. Eso no es una realidad de país que a usted le afecta. Eso no es una realidad de país que usted está involucrado. Yo tengo 7 meses esperando una orden de cirugía para mi papá. Y uno está bien. Y uno alega, y uno habla. Pero los que no saben defenderse, pero los que no entienden cómo funcionan las cosas. ¿Cuánto llevas en el proceso con Lucas? 1 año. Desde los 4 años. Y Lucas ya tiene 7. Entonces no puede ser que simplemente nosotros nos sentemos a hablar y hablar y hablar y hablar sin hacer nada. O peor aún, a veces ni siquiera hablamos, nos quedamos callados. Entonces aquí Nehemías no solamente se molestó y dice, y después de pensarlo bien, reprendí así a los nobles y a los oficiales. Todos ustedes están obligados a su propio pueblo a pagar intereses sobre el dinero. ¿Cómo los están obligando? Esto no puede seguir sucediendo. Y hay una parte aquí que dice, bueno, hay un pedacito allí que dice que convocó asamblea. Él no se quedó callado. Yo sé que tener este tipo de acción, al principio tú puedes salir con mucha fuerza y luego terminar como un loco hablando solo. Y al final en muchos casos nos toca rendirnos. Pero lo que no puede ser es que nosotros creamos que la alternativa es dejarnos llevar por el sistema, dejar que todo, o hacernos a la idea de que, ajá, mija, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a cambiar esto. Entonces, ajá, ¿qué le toca a uno? ¿Quedarse callado? No, no puede ser. No puede ser. Y una cosa no elimina el respeto, la prudencia, el respetar la autoridad, pero nosotros tenemos que levantarnos. No podemos quedarnos callados. No podemos creer que esto no es problema mío. Sí es problema suyo. Y si por el contrario Dios lo está llevando a usted a posiciones de autoridad, úsela. Y yo quiero contarles un
testimonio rápidamente. No sé cuántos saben, yo trabajo en el área de gestión humana y ya hace varios años, en la última experiencia laboral que tengo, Dios me ha permitido ser parte de una empresa que Dios ha prosperado bien bonito en el último tiempo. En solo 8 años realmente hemos tenido un crecimiento impresionante y con peligro de crecer más, como dice el jefe. Pero nosotros hemos entendido, y desde el área de gestión humana, este es un cargo que no es fácil, porque casi siempre, como yo le digo a la gente, mi posición o mi cargo siempre lo ven como el cargo al que todos los empleados deben venir a quejarse con la expectativa de que yo les debo dar todo lo que ellos piden. Pero cuando yo voy a la gerencia me dice, no señora, usted tiene que estar del lado de la empresa. Entonces, ¿cómo me devuelvo a los empleados a decirle, ay, qué pena, pero lo que tú me pediste no se puede? Entonces, ese es un cargo que, como yo siempre he dicho, es un cargo sándwich, porque es un cargo con mucha responsabilidad, con mucha oportunidad de impacto, pero casi siempre con poca autoridad, porque finalmente yo no tomo las decisiones finales, dependo de los superiores para saber lo que imparto. Sin embargo, Dios me ha regalado en esta ocasión tener la oportunidad de trabajar con alguien que piensa al igual que yo, que cree en el mismo Dios que yo, que tiene temor de Dios, y hemos entendido la responsabilidad que tenemos frente a los empleados. Y hemos entendido que aquí lo único que tenemos no es la oportunidad de ofrecerles un salario y una calidad de vida. Hemos entendido que somos puentes de influencia sobre sus vidas. Y hemos creado varios programas a través de los cuales estamos todo el tiempo influenciándolos. Y hace un mes mi jefe me dijo, yo no sé qué va a pasar, Milena, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de hablarles de política. Y yo, ¿en serio jefe que usted se va a meter en ese lío? Me dijo, sí, Dios me habló. Y le dije, hágale que yo lo respaldo. Y no salimos a decirle por quién tienen que votar, ni es mi intención en esta mañana. Pero sí tengo que decirles que sí tienen que mirar a quién van a escoger y ofrecerles herramientas y elementos de criterio para que digamos hasta aquí, como dijo Nehemías. Hicimos la actividad con el temor de que muchos lo iban a rechazar. Finalmente, ahora déjenme decirles que en muchos trabajos no es con temor, es frenteado y obligado. Y tan sencillo como que si no votas por quien te digo, te saco. Eso no es lo que estamos haciendo aquí. Pero sí estamos en la obligación de abrirle los ojos a la gente. Porque ¿saben qué pasa? Que a los que se levantan con una voz como la de Nehemías, en este tiempo los están callando. Les están cerrando la oportunidad. En los canales, en la televisión, en los debates, no los incluyeron. No los han convocado, no nos están permitiendo hablar, nos distorsionan todo lo que decimos. Entonces, por eso, yo que tengo a 60 personas a quienes les puedo hablar, les voy a hablar. Y lo tenaz es que muchos dicen, yo no sabía que existía esa posibilidad, yo no sabía que esa opción estaba. Ay, yo desconocía eso. Porque claro, lo que más suena es lo que el poder y la ambición quiere que se sepa, pero no lo demás. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener los argumentos correctos. En el versículo 8 y 9 es lo que les leí ahorita. Cuando Nehemías se levantó, los confrontó, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Quedarse callados. Mis amados, apréndanse algo, la verdad no discute. ¿Cierto? Cuando a usted lo exponen a algo que usted no tiene cómo cuestionar, ¿qué tiene que hacer? Aceptarlo, quedarse callado porque es cierto. Por ahí estaba circulando un video del presidente de El Salvador. Él es cristiano. Él es un hombre que contra viento y marea logró que Dios le permitiera ganar las elecciones en su país. Y qué revolcón el que este hombre está provocando en su nación. Ahora está haciendo una acción bien fuerte contra la delincuencia, lo tienen entre la espada y la pared, lo tienen en una encrucijada y han atacado y han criticado porque ahora bajó a 2 comidas diarias, sin que eso signifique que lo está desnutriendo, a los presos de la cárcel. Los tiene realmente sometidos, no maltratados, sometidos para que entiendan que la delincuencia y la violencia no puede seguir siendo una opción para su país. Él está tomando las riendas y está apretando las cuerdas. Y tiene muchos opositores, pero a un pueblo que se está dando cuenta que alguien se levantó a ejercer con equilibrio y con equidad el gobierno, sin pretender ni buscar intereses particulares. ¿Amén?
Ahora, si entendemos, si tenemos entendimiento del Señor, vamos a obrar de forma correcta. Nehemías aquí se dio cuenta que no podía seguir siendo engañado. Y miren que en el capítulo 6, los que tengan la oportunidad de leerlo, a Nehemías le tendieron todas las trampas que usted se puede imaginar. Y Nehemías, como tenía discernimiento de parte de Dios, no cayó en ninguna. Lo llamó fulano, le inventaron un cuento, le llegaron con una película que armó y Nehemías siempre dijo, no voy a seguir su juego, porque sé que lo que ustedes pretenden es venir a matarme y no les voy a seguir el juego. Lean el capítulo 6, es bien interesante. Nehemías sabía quiénes eran sus enemigos, pero también él supo cuándo salir y actuar. Él tuvo un momento en el que dijo, no me dejo engañar, aquí me quedo parado. Pero también llegó un momento en que dijo, es tiempo de salir. El que realmente tiene una dirección de parte del Señor va a buscar esa dirección correcta. Y usted y yo estamos en la obligación de orar que tengan la dirección correcta de parte del Señor. Ahora, el versículo 14 y 16 de Nehemías dice... que yo creo que yo me volé aquí unos versículos. Ok, en esta porción, Nehemías una vez más hace sentar un precedente, una actitud clara, determinada de lo que él entendía que debía hacer. Él no se dejó pisotear ni intimidar. Él tuvo la fortaleza y la entereza de pararse firme y no dejar que siguieran maltratando al pueblo. Versículo 14 al 16 dice, desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, o sea, 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que le correspondía como gobernador. Una de las cosas que nosotros debemos pedir es que los gobernantes sepan qué estrategia deben usar. Él entendía el compromiso que tenía con el pueblo y así procuró. Además, en el versículo 18 y 19, donde termina este capítulo, la oración final de Nehemías es, Dios mío, tú has visto lo que yo he hecho por este pueblo. Responde mi clamor. Y mi deseo es que realmente la iglesia que se ha levantado en este tiempo, yo sé que la iglesia de Cristo lleva meses orando, que Dios escuche este clamor. Y el pastor Harold, nuestro apóstol, nos ha convocado durante el mes de junio para... ¿A cuántos les gusta levantarse temprano de 5 a 6 a orar? Muy poquitos. Pues yo espero que por fin entiendan que es tiempo de levantarnos y resplandecer. Y tenemos ahora de 5 a 6 de la mañana, durante todo el mes de junio, de lunes a sábado. Espero que nos sigan amando. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hemos entendido que esta convocatoria no la está haciendo el pastor Pacho y la pastora Milena. Esta convocatoria la está haciendo el mismo Dios de parte de la autoridad que tenemos, que es el apóstol Harold. ¿Y cuál es la intención? Ándale, pero es que les entre una oradera. Sí, mi hermano. Porque esto, lo que estamos viviendo, no puede ser simplemente viendo noticias ni hablando en las esquinas con los vecinos. Tenemos que levantarnos a orar y clamar por esta nación. Y algo tiene que pasar en nuestra Colombia. Amén. Así que yo no sé usted, yo no sé si terminemos solo el pastor Pacho y la pastora Milena todos los días a las 5 de la mañana levantados. Pero yo espero que no seamos los únicos de esta iglesia. Amén. Así que los esperamos. Esperamos que se sumen, porque como les dije, esto no termina hoy. Apenas comienza. De aquí en adelante todavía está por definirse muchas cosas para nuestra nación. Y aunque ya tuviéramos la tranquilidad de una persona elegida conforme a lo que entendemos que necesita el país, tenemos la responsabilidad de seguir orando por esa persona. Y la circunstancia en la que se encuentra Colombia tiene urgencia de oración. Más que nunca, este es el tiempo de levantarnos a orar y clamar. Así que mi deseo, y yo espero haber provocado
malestar en usted. Y que se acuerde que si hay un capítulo en la Biblia que nos enseña la responsabilidad que tenemos de involucrarnos en temas de país, es el capítulo 5 de Nehemías. Si Nehemías se paró, se involucró, movilizó, habló, denunció por las injusticias que estaban dando, él entendió que él podía ser la diferencia. Y usted y yo tenemos que ser la diferencia también. Amén. Y como familia de la fe, como miembros de un país, estamos obligados a no ser indiferentes. Estamos obligados a no quedarnos callados. Amén. Así que, Señor, toma mi mano al momento de votar y saca de mi mente toda confusión y todo pensamiento distinto a tu propósito para mi nación. Y si en el último segundo tú tienes que cambiar mi decisión, Señor, ayúdame a entenderlo. Que no sea un instrumento de la oscuridad, sino que yo sea el brazo extendido de la luz para Colombia. Y usted y yo, si vamos a tener esta oportunidad, tenemos allí la oportunidad de ejercer sobre nuestra nación una voz de esperanza. Amén. Esta iglesia se llama Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza. Y la esperanza involucra hablar al pueblo de lo que necesita. La esperanza involucra enseñar a la gente cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad en los temas de país. Amén. Ay, que allá en la iglesia hablan de política. Sí, ¿sabe por qué? Porque la iglesia habla de política. ¿Usted sabe qué significa política? Gobierno. Y usted y yo estamos llamados a ser parte del gobierno de Dios para la tierra. Usted y yo estamos llamados a ejercer la autoridad del gobierno del Rey de Reyes sobre esta nación. Amén. Así que quiero pedirle que se ponga en pie. ¿Me aman? Sí, me quieren. ¿Me dejan venir a predicar otra vez? Ah, bueno. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, creo que estamos unánimes, Señor, en esta necesidad de orar por nuestra nación. Hoy, Señor, creemos que se definen cosas claves para ella, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú metas tu mano y no permitas que las tinieblas gobiernen. No permitas que todas estas maquinaciones del enemigo para seguir generando opresión, injusticia, maltrato, esclavitud, sigan teniendo fuerza en Colombia. Padre, y así como Nehemías pudo levantarse un día y pedir un pare, un hasta aquí llega a esta condición, nosotros en lo espiritual tomamos esa posición también, Señor, y declaramos que hay un pare hasta aquí de la injusticia, del maltrato, del abuso y de la desolación para nuestra nación. Clamamos a ti, Señor, como clamó Nehemías, y te pedimos, Señor, que tú escuches nuestra oración, que tú tengas misericordia de Colombia, en el nombre de Jesús. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.